Continuamos con Audición Gomidas. Como ya les habíamos comentado, estamos con Federico Vanesqueñán, integrante del Bramián Gomidé, para charlar sobre la cena que será el próximo 14 de junio en el Salón Cultural Armenio, en ocasión a un nuevo aniversario de la República de Armenia, y también para hablar un poco de cuál es la postura que tiene el Bramián Gomidé, o el mensaje capaz que quiere dar el Bramián Gomidé acerca de los hechos lamentables que vienen sucediendo ya hace mucho tiempo en nuestra madre patria, y que cada vez, Fede, parece que se empeora la situación. Ya hay agresividad, violencia, contactos físicos muy fuertes, en donde hay mucho intercambio entre policía, iglesia, el Estado. Lamentable, la verdad. Sí, es una situación que viene en una espiral descendente, donde cada vez lo que vemos es peor que lo anterior, pero que tiene que ver con algo que venimos advirtiendo hace mucho tiempo, que es que hasta que no haya una corrección en el rumbo que adopta el gobierno de Armenia, esto va a seguir y va a ser cada vez peor. Entonces nos vamos acostumbrando a cosas cada vez peores a las anteriores, pero tiene que ver con una situación que es que hasta que no haya un ajuste en este rumbo que apunta a la disolución del Estado finalmente, cada una de las cosas que pase va a ser peor, y todo lo que pase a nivel internacional cada vez va a repercutir de peor manera en Armenia, porque la vulnerabilidad a la que ha llevado este gobierno al Estado armenio hace que cualquier cosa que pase en la región afecta mucho más a Armenia de lo que podía pasar tiempo atrás. Entonces, en un contexto geopolítico cada vez más complejo, nos vamos a ir acostumbrando a ver cada vez situaciones peores y peores y peores, porque es producto de la degradación a la que ha llevado este gobierno al Estado de Armenia. Nuestra visión, como siempre, sigue siendo que tiene que ver con la fecha en la que estamos hablando, y es reiterativo porque hablamos de esto mismo hace un año atrás, antes de que pasaran todas las cosas que vimos en el último año: el bloqueo de Artsaj, la expulsión forzada de toda su población, la indiferencia del gobierno de Armenia frente a esta situación, el tratamiento de los ciudadanos de Artsaj refugiados en Armenia como ciudadanos de segunda clase, el ataque contra los manifestantes pacíficos. Bueno, antes de todo eso ya planteábamos que este camino nos lleva en esta dirección, y tiene que ver con que el programa que debe unir al pueblo armenio en este momento tiene que ver con la resistencia a este modelo, no con lo que se plantea de una especie de unidad idílica del pueblo para sobreponerse a cualquier situación. No, la unidad tiene que ser para resistir estos intereses que se pretenden desarrollar del gobierno de Armenia, porque no son los intereses de la nación armenia. No está en el interés de la nación armenia prohibirle a Gatoigos ingresar a una celebración en Sardarabat. Eso no representa los intereses de Armenia. ¿Los intereses de quién representa? Claro. Bueno, de los enemigos de Armenia. No está en los intereses del pueblo de Armenia la modificación de la Constitución. ¿A quién representa la modificación de la Constitución que propone el gobierno de Armenia? Bueno, a los enemigos de Armenia. ¿Quiénes son los que critican el movimiento popular que se está desarrollando en este momento en Armenia? Precisamente Aliyev y Erdogan. ¿Quiénes son los que critican la unión entre Armenia y la diáspora y buscan, como bien planteaba Hachik en el análisis que realizó en el día de ayer, que buscan que esa unidad desaparezca y que Armenia, como dijo Erdogan, se libere de la diáspora? Bueno, son los enemigos de Armenia, pero ese programa, lo que sucede es que después políticamente lo ejecuta desde el gobierno de Armenia Nikol Pashinyan y sus ministros. Como que está haciendo el trabajo que... Y bueno, porque que representa otros intereses. El día que el gobierno de Armenia represente los intereses del pueblo de Armenia, este espiral se frena automáticamente, porque no va a ser fácil salir de esta situación, pero sin duda vamos a tener la tranquilidad de que el pueblo con dignidad está enfrentando la situación que viene y que está representando el gobierno los intereses genuinos de su nación y no los intereses de otra persona o los intereses de otros países. Acá lo que está claro es que a ningún armenio le interesa retirar el Ararat del escudo de Armenia, a ningún armenio le interesa entregar nada de nuestro territorio al enemigo, a ningún armenio le interesa una modificación de la Constitución para que desaparezca cualquier mención a Artsaj y a nuestras reivindicaciones de esa Constitución. A ningún armenio le interesa que se ataque desde el gobierno y utilizando las estructuras del Estado a la iglesia armenia, sino todo lo contrario. Entonces, esos intereses que son ajenos y que están representándose desde el gobierno de Armenia, hay que pensar a quién están beneficiando. Bueno, y hoy en día lo que está pasando es que mientras
el único objetivo del gobierno sea sostenerse en el poder, todo lo que venga de acá para adelante, como lo dijimos hace un año y pasó, va a ser peor que lo anterior. Y cada vez nos vamos a acostumbrar a un nivel de degradación mayor y mayor y mayor y mayor. Entonces, ¿cuál es el punto de quiebre para esto? Bueno, un cambio en el rumbo. Si no hay un cambio en el rumbo, lo que nos espera va a ser siempre peor que lo que ya vimos. Entonces, el optimismo tiene que estar puesto, o la esperanza tiene que estar puesta en la unidad en torno a un programa para combatir estos intereses, para que el gobierno de Armenia se focalice y se centre en lo que son los verdaderos intereses de la nación armenia. ¿Cuáles son esos verdaderos intereses? Proteger a los ciudadanos que fueron expulsados de Artsaj, pero protegerlos desde el punto de vista de sus derechos civiles, de sus derechos políticos, de la capacidad de reconstruir su vida y de lo que representa que Armenia sea realmente el abanderado de esa causa a nivel internacional. Se cometió un genocidio y Armenia está, como Estado, permaneciendo totalmente indiferente frente a ese tema, mientras la diáspora reclama a otros estados que tomen acciones para sancionar a Azerbaiyán. El propio gobierno de Armenia avanza en ese sentido. Otra cosa, centrarse en nuestras reclamaciones históricas, que el gobierno intente adoptar la retórica de los negacionistas del genocidio. No puede ser que no provoque una reflexión de todos nosotros respecto a dónde estamos llegando. Creo que el episodio de Gato-Vigós para mucha gente marcó un quiebre, pero también me interesa plantearle a esa gente, ¿no marcó un quiebre que el primer ministro haya dicho que Armenia no era el garante de la seguridad de Artsaj, que haya permitido que se haya cometido un genocidio sin hacer ninguna acción política o diplomática para impedirlo? ¿No movilizó, más allá del gesto concreto de impedir la entrada de Gato-Vigós, no les pareció grave que el gobierno de Armenia planteara o pusiera en cuestión el genocidio usando la misma retórica que usan los negacionistas, planteando cuestiones sobre la cantidad de muertos o sobre usando eufemismos para no decir genocidio? Bueno, entonces, perfecto, los que despertaron con lo que le sucedió a Gato-Vigós, los invito a hacer un análisis hacia atrás y ver todo esto que vino pasando, que es, a mi juicio, muchísimo más grave que este episodio concreto, pero que cada vez va despertando a más gente y a más gente y a más gente. Y saludo que mucha gente, a partir de esto que sucedió, se haya dado cuenta de que cuáles son las intenciones reales del gobierno actual de Armenia y cuál es el interés de Nikol Pashinyan en todo esto, que es permanecer a cualquier costo. Y entiendo yo que el pueblo que está organizando un movimiento de protesta en Armenia lo que entiende es que permanecer a cualquier costo no puede implicar daños irreparables para la dignidad del pueblo. La entrega de nuestros territorios de forma unilateral, es un daño a la dignidad del pueblo armenio. Combatieron decenas y decenas de miles de armenios por esos territorios y se entregaron sin ningún tipo de garantía. Entonces, hay que recuperar un camino de unidad, pero desde la dignidad, no la unidad desde la situación de sumisión y de humillación que propone Pashinyan al pueblo. En este contexto de lo que está pasando en Armenia, sabemos, hace un tiempo estamos comentando en Audición Gomidas que el 14 de junio vamos a conmemorar, celebrar, si se puede decir, la fundación de la Primera República Armenia. ¿Cuál es la importancia de seguir recordando estas fechas históricas que hicieron a nuestra historia, ¿no? Como el 28 de mayo. Y bueno, porque yo considero personalmente, pero hay una cuestión que es imposible de soslayar, que es que la historia tiene un mensaje claro para darnos en este sentido. La Primera República de Armenia se forja a partir de la unidad del pueblo en torno a un ideal común, que era la independencia, el fin de la esclavitud, del yugo al que había sido sometida durante siglos por distintas potencias. Y ese ejemplo de creación colectiva que representó la República de Armenia, fundada el 28 de mayo de 1918, y de resistencia a la agresión, no de concesión, no de entrega, sino de resistencia y decir, bueno, es hasta acá y no avanzan más que acá. Bueno, ese gesto que después vino acompañado de todo un proceso político que acompañó ese proceso y que deja un mensaje muy claro, que es que la figura emblemática de Aram Manukyan, que es una persona que por asistir a los refugiados del genocidio armenio de 1915 contrae una enfermedad y muere, siendo el primer ministro de Armenia y su máxima figura
política, si nosotros vemos hoy el contraste entre esa figura y lo que sucede hoy con el actual primer ministro de Armenia y su actitud hacia los refugiados de Artsaj y la barrera interpuesta de decenas y decenas de policías y de fuerzas de seguridad entre él y la población, porque no puede desplazarse a ningún lugar prácticamente sin que haya un ejército atrás de él para protegerlo, y mientras Armenia destina recursos y recursos a la protección de una persona que no defiende nuestros intereses nacionales, nuestras fronteras permanecen totalmente desprotegidas. Bueno, ese ejemplo es el que nos trae la historia, y si uno analiza cómo cayó la República de Armenia en el año 1920, va a ver que cayó precisamente por el influjo de estas potencias extranjeras y de nuestros enemigos dentro del Estado armenio. Es decir, dentro de la población de Armenia y dentro de ciertos sectores se creó la ilusión de que si nosotros defendíamos los intereses de otros íbamos a alcanzar la paz para siempre. Bueno, ¿cómo terminó ese proceso? ¿Con la paz para siempre o terminó con la pérdida de Artsaj, de Najicheván, con 70 años de pérdida de libertades? Entonces hay que rescatar el legado de la República de Armenia y celebrarlo, sí celebrarlo en este contexto, porque representa una lección poderosa de la historia, que es que la unidad del pueblo armenio es capaz de sobreponerse a circunstancias durísimas. Entonces el paralelismo es entre la situación del pasado y el presente es muy claro y tiene mucho para decir y es muy jugoso respecto a las enseñanzas que nos trae. Pero si nosotros seguimos pensando que el modelo a seguir es el modelo que destruyó el Estado armenio en 1920 y no el modelo que creó una nación desde las cenizas de un pueblo que había sufrido un genocidio, estamos cometiendo un profundo error. Tenemos los dos ejemplos arriba de la mesa. Uno llevó a la disolución de una república independiente, el otro la creó desde la ceniza. Bueno, nosotros estamos convencidos de que hay que volver al modelo que creó una república desde la ceniza. Si ese modelo no está exento de dificultades, no está exento de diferencias internas, no está exento de problemas, van a surgir y van a pasar, pero tiene una garantía que no puede dar hoy el gobierno de Armenia en ninguna de las gestiones que realiza, que es que representa los intereses reales del pueblo armenio. Tenemos que tener la tranquilidad de que si trabajamos por eso, no nos vamos a equivocar nunca. Estamos trabajando por los intereses reales del pueblo de Armenia y de los armenios de todo el mundo. Esto es otra lección fantástica de la gesta de 1918, de la República de 1918. Armenia, en ese momento, por más que hoy nos parezca algo raro, no representaba la patria de todos los armenios. Los refugiados se sentían ajenos en un territorio que no conocían, provenían del Armenia occidental, de regiones muy lejanas en muchos casos, los que habían arribado a la República de Armenia. Y la República de Armenia en 1919 tiene un acto que, tras el primer año de la formación de la República, consolida la integración de estos ciudadanos y es el otorgamiento de derechos políticos y representación parlamentaria, y Armenia pasa a ser la república de todos los armenios, no solo de los armenios que habitaban previamente ese territorio, sino un país para todos los armenios. Y ese mensaje, hoy, en un momento en el que se busca una fractura entre la diáspora y Armenia, es central para rescatarlo. Armenia es la patria de todos los armenios, entonces no puede ser que los armenios de Artsaj sigan siendo tratados como ciudadanos de segunda, que sus derechos dentro de Armenia estén limitados porque no son reconocidos con el estatus que merecen. Entonces hay un montón de cosas para recoger de la historia y para aplicar hoy, no para hacer un ejercicio de nostalgia, es al contrario, es para hacer un ejercicio de reivindicación del presente. Es decir, hay un programa político que nos trae la historia, que nos muestra a dónde podemos llegar con esto, si centramos nuestras acciones en favorecer los intereses de la nación armenia. Y por el momento de nadie más que de nosotros, porque lo que tenemos alrededor en un mundo convulsionado es que todos están buscando obtener el máximo provecho de un Estado que está, como decíamos, próximo a la disolución. Y eso ya pasó y lo vimos también cómo sucedió en 1920 entre la alianza entre la Rusia soviética y la Turquía kemalista, que cada uno extrajo el máximo provecho posible del territorio y del pueblo armenio. Bueno, nosotros entendemos que hoy el camino tiene que ser recordar el pasado, pero como decía recién, no para regodearse en la nostalgia, sino para comprender y tomar como ejemplo de que hay un programa político que la historia
nos está mostrando claramente que tiene que ver con que hay solución para los problemas del presente y la solución está al alcance de la mano y tiene que ver con corregir el rumbo antes de que sea tarde. ¿Qué se espera para el 14 de junio? Bueno, el 14 de junio lo que estamos organizando junto al Consejo Central Armenio es una instancia de encuentro, de celebración para poder recuperar el legado, como decíamos recién, que nos trae la historia y para poder conmemorarlo juntos. Va a ser una instancia con entrada libre, apuntamos como siempre a que sea un ámbito accesible y popular para que todos puedan participar, para que lo que no pasó en Sardarabat pueda pasar acá, que cualquiera que se sienta convocado pueda venir y pueda participar de la celebración. Y bueno, va a haber, como decían ustedes, un servicio de cantina, va a haber un programa artístico que va a incluir al conjunto Shiraz de Hamas Caín, perdón, al conjunto Parvaná a nivel musical. Vamos a tener la visita de Agop Tabakian, el representante del Comité Central de la Federación Revolucionaria Armenia de Sudamérica. Y bueno, básicamente es una instancia, como decíamos, de encuentro, de celebración, para pasar y recordar este hecho. Y sobre todo también vamos a tener la oportunidad, y esperamos que sea así para mucha gente, y es algo en lo que trabajamos y que era uno de los objetivos también de los compañeros del Consejo Central, de que muchos conozcan cuáles son las mejoras que se han hecho en la infraestructura del salón, que es un espacio que se ha acondicionado completamente y nos pareció una buena instancia esta celebración del 28 de mayo de 1918 para poder también que sea un momento para que lo disfrute todos los asistentes, y además ellos también están preparando una serie de sorpresas vinculados al colegio Narcesian. Por lo tanto, convoco especialmente a todos los exalumnos del colegio que participen. Por eso también el horario que estamos convocando son las 19:30, porque hay un programa largo de actividades y porque bueno, vamos a iniciar con algunas sorpresas que el Consejo Central preparó y que me parece que van a ser muy bienvenidas por todos los que sean exalumnos del colegio Narcesian. Muchas gracias, Fede. Invitamos a todos entonces que el 14 de junio a partir de las 19:30 horas asistan a esta celebración, a esta cena. Te agradecemos muchísimo y nos veremos en otra ocasión, ojalá para hablar de un contexto más lindo de Armenia. Bueno, ojalá y muchas gracias a ustedes también.